Muy bien. Hola, ¿cómo están? Lo prometido es deuda. Estamos aquí a las 6:32. Nos pasamos 2 minuticos porque estábamos hablando fuera de cámaras. Como les había contado, como habíamos hecho la promo para hoy, hoy estamos con Norberto Melech. Melech, inicialmente había dicho Melek, pero me estaba equivocando. El apellido es Melech, que es un apellido ucraniano, ¿no? Así es. Norberto, bienvenido. ¿Qué tal, Gloria? Mucho gusto estar contigo nuevamente. Un saludo para todos tus seguidores. Muchas gracias. Bueno, pues hoy tenemos un tema que nos atañe a todos, y digo nos atañe a todos porque yo sé que Los Ángeles nos han venido anunciando cambios desde hace más o menos 6 o 7 meses. Venía hablando de esas energías que se están moviendo, de lo que tenemos que trabajar como seres humanos. Y se está viendo, es lo que se está viendo en este momento. Voy a poner aquí los comentarios. Perfecto, Jimena se está por acá unida. Todos bienvenidos, todos los que están unidos en las diferentes plataformas. Y estas energías, obviamente, que se están moviendo, influyen directamente en nosotros, influyen en las personas que amamos, influyen en todos aquellos que nos importan, y también nos dan una guía, porque siempre que, por ejemplo, los ángeles me hablan y me dan mensajes, me sirven como guía para saber cómo poder enfrentar una situación. Entonces, si los ángeles me han hablado, por ejemplo, de que vienen situaciones de conflictos, situaciones de caos, se prepara uno energéticamente de pronto para estar mucho más en su centro y traer esa situación mucho más a la paz. Pues fíjense ustedes que yo les había comentado en diferentes lives que son muchos los mensajeros para un mismo mensaje. Y los mensajeros vienen a hablar o de ángeles, o de astros, o de plantas, en fin. Y es justamente las personas que traigo al canal para que nos hablen de los diferentes temas, para que nos den diferentes ópticas. Y hoy Norberto, que es de Argentina, con apellido ucraniano, después nos explicarás cómo es esa mezcla, viene a contarnos una mirada diferente a la astrología. No es como lo que estamos acostumbrados, que son signos del zodiaco y como qué le va a pasar al signo y ya. No, eso no es completamente diferente, y por eso quise traer a Norberto. Norberto, cuéntanos cuál es esa mirada tan particular que tienes tú de la astrología. Perfecto, muchas gracias. Tenemos que recordar que la astrología siempre fue observacional. O sea, la gente necesitaba saber el tiempo o entender eh, circunstancias por las cosechas, por traslados. Y en cierta manera los principios astrológicos se remontan a la parte egipcia, a la parte caldea, a los sumerios. La civilización egipcia se formó gracias a una estrella, a Sirius. Cuando los habitantes de Egipto divisaban que en el horizonte, cuando el sol se ponía y salía una estrella que era muy importante, al tiempo el nivel del Nilo aumentaba. Entonces ellos tuvieron la precaución de que esa estrella les avisaba el aumento del cauce del Nilo. De esta manera forjaron ciudades en relación a ese aumento del Nilo. ¿Por qué? Porque a través de ese enriquecimiento del caudal pudieron nutrir las tierras a través del limo, y en cierta manera pudieron usar, digamos, los peces que dentro de todo se formaban a partir de esa luna. Wow. Mirá lo que son las casualidades. El horóscopo más antiguo está en Denderá, donde el signo de Piscis está relacionado con los peces. Dices en Dendera, En Egipto. en el templo. Exacto. El Yo tuve signo una del zodiaco. yo tuve una experiencia ahí completamente mística en ese templo. Y voy a hacer un paréntesis porque estás hablando del Sí. templo y voy a meter la cucharada. Eh, yo nunca he tenido como una afinidad de pronto a la cultura egipcia, ni como muchas personas que dicen, no, yo seguro fui de egipcio en una vida pasada. Nunca lo había sentido. Y cuando estuve allí y entré al templo de Dendera, tuve una experiencia muy particular, porque le preguntamos al guía, bueno, ¿y acá suceden cosas extrañas o algo así? Y el guía dijo, espérense, preguntémosle eso al señor, como al sabio cuidador del templo. Y el sabio cuidador del templo
nos miró a mi hijo, a mi esposo y a mí, nos dijo, ustedes tres vengan acá a meditar. Pues obviamente mi esposo y mi hijo así como, bueno, cerraron los ojos un ratico, pero yo sí entré, obviamente, en meditación y me apartó y empezó a decirme unas cosas, o sea, cosas que como si estuviera leyendo mi vida, empezó a decirme acerca de las cosas que yo podía ver un poco más allá de ese tipo, cosas que yo no esperaba. Y me dio muchos mensajes que siendo eso hace más o menos un año, hasta ahora estoy desarrollando y empecé, y justamente todo lo que allí había plasmado, la energía que se siente en ese sitio, yo creo que todo el mundo dice, no, es en las pirámides que se siente la mayor energía. Yo, la verdad, donde sentí mayor energía fue en ese templo que es el templo de Dendera Perfecto, pero el templo de la vaca, que quería hacer el paréntesis, Exacto. Norberto. Brevemente, algo que a mí me marcó con los egipcios Ujú. es, o sea, si lo estudiamos casi antropológicamente, nosotros las construcciones de las personas nos dan una información con su pensamiento filosófico y su mirada. Las construcciones de las pirámides tienen correlación con el espacio, por eso tienen un ángulo determinado, que encima ese ángulo es de 51 grados. Y si nosotros dividimos el círculo en 7, nos da 51. O sea que ellos ya trabajaban el armónico 7. Okay. Fíjate qué distinto cuando viene la civilización griega, que tiene un gran marketing la civilización griega. Las construcciones griegas están desarrolladas desde el punto de la perspectiva del hombre. Son dos dimensiones con columnas firmes, porque el que en cierta manera el griego pensaba en el hombre, no pensaba en el cosmos y en la parte sideral como sí lo hacían los egipcios. Ese es Okay. un cambio cultural y eso es un cambio paradigmático radical en esa época. Bien interesante. Acá nos están saludando, quiero saludar a las personas que se han unido, a Jimena, a Patricia, a Rocío, a Sara, a Magnolia, que dice, qué espectacular está este live, dice Magnolia Niño. Gracias Un a saludo Magnolia fue que también. nos conocimos Norberto y yo, así que muchas gracias Magnolia, gracias a ti estamos aquí reunidos. Sulami dice presente. Acá dice Juliana que hasta hace unos segundos en YouTube y no se escuchaba. Quiero que me digan si están escuchando bien, por favor, porque es importante para nosotros que el audio salga perfecto. Dice Elisa. Elisa, yo no dejo dormir a Elisa. Elisa está desde Barcelona, España, y no la dejo dormir porque hago un live y ella dice, hoy están en live, me voy a quedar. Gracias, Elisa, por quedarte. Dice Víctor Hugo por acá, hoy tengo unos textos sobre ángeles que te comenté la otra vez, te los paso por inbox, acá los espero, acá está mi cuñada también, saludos a mi cuñis. M. Rodríguez dice, hola, saludos desde Bogotá y Orégano, ay, tenemos que hablar de varias cosas porque ese encuentro fue maravilloso, que todavía no lo he contado en ningún lado y hay que contarlo, un encuentro espectacular. Ana dice, buenas noches, me dicen que sí se escucha bien, me dice Lisa, perfecto. Entonces, Norberto, tú dices que no te guías mucho por los signos del zodiaco y eso me parece súper interesante porque Bueno, a veces nos queremos como definir en una cajita, no, es que yo soy Virgo, Virgo y los Virgos no hacen eso, yo soy Sagitario y los Sagitarios no actuamos así. Y a es, ver, yo también tengo una mirada diferente de eso. en pocas palabras, celebro que la gente se acerque a la astrología. O sea, Uh mi -huh. mirada no es crítica, no es de juzgamiento, Sí. sino en cierta manera mi mirada es de aportarle a la gente una suerte no del saber, sino del entender. Los signos del zodíaco sería el cielo, los 360 grados del cielo, dividido en porciones de 30 grados. Uh -huh. O sea, 360 dividido 12 da 30. ¿Y esto qué significa? En lugar de decir que el Sol está a 270 grados con respecto al norte y demás, se subdividió en lo que se llamó después zodíaco. El inicio fue en Egipto, porque justamente en la época en donde la luna estaba en ese espacio de 30 grados, estaban los peces. Fíjate qué casualidad que Acuario está relacionado con la etimología del aguador. O sea, seguimos con todo lo relacionado a el aumento del Nilo. Los griegos toman todo esto y como el idioma griego era como una suerte hoy del inglés, es como que se hicieron dueños del know-how de tanto de la cultura hindú como de la cultura egipcia. Y ellos sacaron a los astros, sacaron a todos los dioses y les pusieron imágenes de personas.
O sea, fueron unos narcisistas, si se quiere, de la cultura. Ok. Los árabes y los persas, en cierta manera, los musulmanes tomaron mucho de la cultura hindú y por suerte muchos textos aún se preservan porque cuando queman la biblioteca de Alejandría, muchos de esos textos se salvaron en Persia. Ujú. Acá te hice una pequeña síntesis porque el pensamiento, digamos, del ser humano se inicia en Egipto y en India. Y los griegos lo toman y empiezan a darle una forma como diciendo, este es mi pensamiento. No nos olvidemos que de ahí vienen los sofistas, donde a través de la dialéctica y la retórica, lo importante era tener razón y cambiar la idea al otro. Ok. Sócrates se pelea con los sofistas porque Sócrates decía que el filósofo no tenía que enseñar nada, simplemente tenía que hacer un desvelamiento sobre la verdad que cada uno traía en el alma. O sea, imagínate ya Sócrates la mirada que tenía. Tenía una mirada desde su interior hacia afuera. A través de todos mis, digamos, mis conocimientos y mi lectura, lo que quiero transmitirles es que hoy por hoy tenemos una idea muy lineal del tiempo. Es como que siempre el futuro es mejor que el pasado. Ujú. Yo quisiera hacer una analogía en un reloj de aguja. Hoy tenemos un reloj de aguja y todo el mundo sabe que da la hora. Ahora bien, el reloj de aguja, la palabra hora en sánscrito significa división del tiempo. Y la luna por día se mueve 12 grados y el sol se mueve 1. O sea que el reloj de aguja, como la cultura actual lo entiende, en la antigüedad era el primer elemento astrológico donde representaba el movimiento entre la relación de la luna y el sol. O sea, tenemos elementos antiguos que a veces por desconocimiento no le damos la importancia que se merece. Oh, qué interesante. Miren, eso no sabíamos nosotros que de pronto eso tenía ese significado y tenía esa raíz tan profunda, ¿no? Exacto, nosotros tenemos 12 lunas nuevas en un año y 12 lunas llenas. Por eso el día está subdividido en 24 horas. No nos olvidemos que el calendario mensual que tenemos es un calendario romano. Julio César y Augusto César eran muy importantes, por eso julio y agosto tienen 31 días. Ok, O sea, interesante. Ajá. la astrología me llevó a entender la evolución humana, no desde su inteligencia, sino desde su esencia. Esta parte yo sé que les va a encantar, lo que Norberto nos va a explicar ahora con respecto al bebé. Exacto. Bueno, volviendo al tema de los signos, Ujú. ver la astrología solamente por los signos es como ir al cine y ver al protagonista que tiene un traje azul. Y solamente tiene un traje azul. Nos perdemos el guión, nos perdemos la historia, nos perdemos los diálogos. Ujú. Ok. Entonces, lo más importante de la astrología es entender las energías que los planetas nos vienen a enseñar. En sánscrito, los planetas se llaman grajas. Graja significa que agarra. Cada planeta está un periodo de tiempo en nuestra vida y nos viene a enseñar esa energía. Acuérdate que cuando yo me contacté contigo, lo primero que te pregunté fue si eras madre y si fuiste mamá entre tal año y tal año podrías saber. Eso. Miren, eso me impresionó. Yo les que vuelvo a hacer otro paréntesis para contarles cómo llegué a Norberto y es que puse en un grupo donde soy muy afecta que si alguien conocía a una persona que trabajara estos temas, pero yo quería una mirada diferente, no quería una mirada tradicional porque en cierta medida los acercamientos que había tenido con este tema me habían dejado un poco aburrida, la verdad, tengo que confesarlo. Entonces quería algo diferente, una mirada diferente y me dieron miles de recomendaciones en un grupo. No sé cuántos nombres me pusieron allí.
Y hay la persona que está aquí con nosotros, Magnolia, me puso un mensaje y me dijo, me habló de ti. Inmediatamente me habló de ti, me resonó, le pregunto a mis ángeles y miro la hora y eran las 11, o sea, fue como, todo fue como muy, como me lo ponen mis ángeles siempre, impresionante. Entonces le dije, Norberto, estoy interesada en esto, pero obviamente siempre hago como la pruebita, entre comillas, sobre todo las personas que les traigo a ustedes para hablarles de ciertos temas. Hice una carta natal con Norberto, sin saber nada de mí, solo teniendo mi fecha de nacimiento, me dijo, eh, yo creo que debiste ser madre entre esta fecha y esta fecha. Y concordaba perfecto cuando nació mi hijo. Y yo le dije, wow, empezamos bien, fue lo primero que le dije. ¿Y cómo supiste eso, Norberto? Como cada planeta viene y nos acompaña, cuando esto es una mirada védica, esto es una mirada, Ujú. digamos, del hinduismo. Yo hago la astrología yotish o la astrología sideral. Cuando tú naciste, la luna se posó en una fracción de cielo llamado nakshatra o mansión lunar. La cosmología védica dice que el alma elige una mansión lunar cuando va a reencarnar, entonces trae la información la luna. Muy bien. A partir del nacimiento se empiezan a correr distintos periodos planetarios donde uno empieza a madurar esa energía. Y como yo dentro de todo vi que tú tienes un Mercurio muy fuerte y había periodos entre el 95 y el 2000 que eran muy fuertes, coincidía todo, yo en cierta manera tomo como parámetro decir, bueno, a ver, si fuiste madre, tendría esta posibilidad había sido buena. Podía haber sido que no, pero justamente fue una posibilidad muy positiva. Eso la astrología tropical, la que se usa con los signos, no tiene esa herramienta. Quiero abordar el tema de las energías planetarias, porque esto es lo que quiero dejarles a tus seguidores. Sí, Los planetas nos traen energías y vamos a usar el ejemplo de la evolución del bebé para interpretar cómo funcionan esas energías. Lo importante es que cada individuo, principalmente la mujer, sepa separar lo que es la luna de lo que es Venus. El bebé cuando nace es el sol es dador de vida. Entonces viene el nacimiento y el bebé es el sol que irradia. La luna es la nutrición, es la madre, es el calor, es el cuidado, es la protección. Entonces tenemos a un bebé que nace, a una madre que lo nutre. Luego el bebé empieza a distinguir sonidos, de dónde vienen, qué tonos. Eso es Mercurio, porque Mercurio está relacionado con la comunicación y con la inteligencia, pero la comunicación empieza desde la escucha. Luego el bebé empieza a balbucear palabras. Y acá viene lo importante. Luego viene el periodo de Venus. El periodo de Venus es cuando el bebé quiere algo, pero no desde una necesidad que llora porque quiere alimento, sino el bebé que quiere un juguete ujú, o un bebé que quiere algo. El bebé está en plena conciencia de sí y quiere eso. Eso es Venus. Cuando yo le quiero sacar el juguete al bebé y se aferra y marca su posición, eso es Marte. ok, Entonces, acá nos vamos a quedar haciendo un paréntesis. Cuando nosotros de adultos estamos carentes de algo y tratamos de buscar en un otro lo que nos falta, nos vamos a conectar desde la luna. Y si esa persona no nos responde como nosotros queremos, nos vamos a sentir defraudados. Tenemos que tomar conciencia que nos conectamos desde la luna, nos conectamos desde la carencia. En cambio, cuando estamos en pleno eje y queremos estar con alguien, dentro de todo nos vamos a conectar desde nuestro propio eje. Si esa persona no nos responde en tiempo y forma o no nos devuelve,
no nos corremos de nuestro eje y seguimos nuestro camino. Que sería lo ¿Cómo ideal, ¿no? sería lo ideal? ¿Cómo puedo representar esto? Cuando un bebé está llorando y tira los brazos hacia la madre. Ok, Esa es la luna. ok. Cuando el bebé está bien y está desde Venus, tira los brazos con alguien que quiere estar. ¿Viste la Sí, diferencia? claro, claro, claro que sí. Entonces, nosotros tenemos que saber, porque dentro de todo, la evolución humana es dejar la luna y transformarnos en sol. Siempre Hay, vamos a... hay un punto, Norberto, que me decías que el tema de los astros y como planear de alguna manera partes de nuestra vida con los astros debería ser más o menos regla de oro, según tus palabras, por incluso se ahorraría, me acuerdo que tus palabras fueron como que se ahorrarían muchos dolores de cabeza, muchas Sí, madres al sí. poder planear su embarazo y el nacimiento del bebé en tal fecha. Muchas veces obviamente no se puede, esas cosas no se pueden No, planear, pero ¿por qué consideras tú que sería ideal hacerlo? porque nosotros tenemos la rotación de la Tierra cada 24 horas y las posiciones natales de nuestro nacimiento van aspectando a los planetas actuales. Entonces hay veces, por ejemplo, yo tengo amigas que de repente tienen a los hijos, a los bebés, entonces le digo, ¿en qué periodo de tiempo pueden llevar al bebé al médico que el bebé no va a llorar? Porque no, ¡Wow! porque no tiene ningún tránsito. Ok, Y funciona, y funciona. impresionante. Y por ejemplo, qué sé yo, si una amiga me dice, bueno, más o menos tengo fecha entre tal fecha y tal fecha, le digo, bueno, decirle al partero en lo posible que no sea entre tal hora y tal hora. Si te da a elegir mañana o tarde, elegí este rango. Porque a veces la posición planetaria, por su angularidad, puede hacer que el bebé nazca y de repente no tenga una capacidad planetaria muy desarrollada. Que Es sí, decir, que si una persona, por ejemplo, está en embarazo o su pareja está en embarazo, tú podrías hacerle como una carta natal pre, antes de su nacimiento, pues, se podría hacer como medio a ver, planificar sin saber eso, obviamente si el bebé va a llegar a término a los 9 meses, si va a ser 7 meses, la no se realidad, podría hacer algo así. a ver, si nos vamos a la matemática, la Luna tarda 27,4 días en dar la vuelta y volver al mismo punto. 10 ciclos lunares, 274 días, son 9 meses, justamente el embarazo humano. Sí, Lo que yo puedo llegar a decir es que si dentro de todo va a término, uno puede contar cuánto más o cuánto menos de esos 274 días uh-huh. en relación a la luna de la concepción. Hay una relación entre la luna de la concepción y la luna del nacimiento. Ok. Eso en la antigüedad se usaba y se llama trutina de Hermes. O sea, por eso te digo, cuando uno empieza a mirar hacia atrás, De hecho, por, ahí hago otro paréntesis y fue cuando Norberto me hizo la carta natal, me pidió mi hora de nacimiento y yo le dije, fue a las 5:30, fue que te dije, no me acuerdo, ¿verdad? ¿Qué sí, hora nací? Creo que fue 5:30, porque pues igual eso está en la partida de nacimiento, ¿verdad? Pero ustedes saben, y sobre todo colombianos, que a veces somos, nació el bebé, listo, lo llevamos, entonces ¿a qué hora nació? Ay, no me acuerdo, ¿a qué hora fue que nació? Nació a las 5:25, nació a las 5:35, entonces puede ser que no tengamos eso completamente claro o de pronto nos desfacemos por uno u otro minuto y esa información definitivamente cambia un poco la carta, el resultado de la sí. carta natal. Lo que hace Norberto es con un sistema que es antiguo, Se llama eh, rectificar la hora de nacimiento. rectifica la hora de nacimiento. Entonces resulta que yo no nací como a las y 20, sino como a las y 5 y 18, 20, más, 5 y 20 con 30 segundos, mira, más o menos. sabe mal, sabe más él de cuando nací que yo. Pero, a ver, es que esto no tiene nada que ver, digamos, con un conocimiento mío. Tiene relación con el nacimiento de tu hijo. Porque te acuerdas que te comenté que hay como una suerte de árbol genealógico Sí, cósmico. sí, Al momento del nacimiento, digamos, hay una relación planetaria entre la madre y el hijo.
Y cuando hay más de un hijo, a veces un hijo tiene un árbol genealógico con el padre y otro con la madre. O sea, es increíble, es Miren, increíble. miren ustedes cómo se atan los temas. Estamos hablando de astrología y cuando les hemos hablado de ángeles en torno a este tema, sabemos que el alma básicamente escoge quiénes van a ser sus Sí, padres. sí, Entonces, todos estos temas están atados intrínsecamente, pero con una mirada desde diferentes ópticas. O sea, el mensaje llega porque llega, siendo la persona más o menos espiritual. Si es menos espiritual, le llega por la ciencia. Si es más espiritual, le llega por la espiritualidad, pero siempre los mensajes van a llegar con diferentes mensajeros. Norberto, estamos viviendo en este momento una situación que incluso hace unos días hice el live más reciente que hice, el tema fue la paz. Yo no tenía planeado hacer ese live, no lo tenía planeado, no lo tenía como voy a hacer este, sino que estaba en mi casa y mis maestros, mis ángeles y mis guías me dijeron, tienes que hablar hoy. Y yo, ¿what? Ok, ¿de qué? ¿De qué quieren que hable? Me dijeron la paz. Entonces, esto fue particularmente con el maestro y le dije, necesitas que diga algo específicamente de la paz. Me dijo, tú habla, que vas a estar guiada. Y ese live, que es inmediatamente anterior a este, el último que está en mi canal, y ese live lo vio Norberto, y sin saber yo el tema, ¿qué fue lo que pasó con ese día particularmente, Norberto? Yo cuando vi los aspectos, no a mañana o a pasado, sino en cierta manera a 3 o 4 meses, lo que noto es que estamos teniendo una posición de Marte muy fuerte con respecto a la Tierra. Esto ya es casi físico. O sea, Marte está en oposición al Sol y se está acercando mucho a la Tierra. La energía de Marte, el mismo símbolo lo representa, es la energía en un solo sentido y es una energía de pulso, el ímpetu. O sea, es una energía que no tiene conciencia del otro, es algo explosivo. ¿En qué nos puede afectar? En la irascibilidad, en la ira, en la reacción, en decir cosas que después nos podemos arrepentir, en ser duros, ser un poco violentos con los gestos, con la mirada, con un acto. Entonces, como reflexión general, hay una coincidencia con lo que tú, a través de tus dones, han bajado y lo que realmente astralmente está pasando ahora en la Uh Tierra. -huh. Entonces, mi mensaje es coincidente y justamente de qué manera podemos preservar eso. Nosotros tenemos que tener una capacidad de observación, tenemos que sentir el cuerpo, tenemos que tratar de analizar qué tipo de verbos estamos usando en una charla. Si yo en cierta manera utilizo el verbo yo siento, voy a estar mucho más tranquilo que si yo voy a hacer. O sea, si de repente puedo levantar el dedo y puedo ser dentro de todo con una, digamos, usar un verbo que denote algo, Acusación, por ejemplo. acusación. Uh -huh. Eh, Estar a la defensiva. Entonces el ejercicio es tratar de ver qué verbos estoy usando y en una conversación cuáles son los verbos que van fluyendo. Fíjense esto, en síntesis, o sea, la energía que se está moviendo es una energía de impulso, De impulso. donde decimos y hacemos cosas sin pensar, pero no Sí. solo nosotros, sino también los otros. Sí, porque es Entonces, un campo magnético que nos activa. O sea, a todos. cuando estamos desde Marte, automáticamente se nos activa el cerebro reptiliano, porque dentro de todo es un cerebro, el más antiguo, que mata o huye. No es un cerebro como el desarrollo de Venus, está en el lóbulo frontal, que Venus sí tiene empatía con el otro. Para que esto sea simple, la simbología de Venus es un círculo de la materia con los 4 elementos hacia abajo. Venus irradia en los 360 grados energía. Venus trabaja con el sistema vascular, con el campo magnético vascular. En cambio, Marte es un símbolo de la materia en un solo sentido y trabaja con el sistema neurológico, con el impulso. Es donde se nos dispara la adrenalina y nos activa la lengua. Y a veces podemos tener una lengua karateca y decir cosas que no corresponden. Bueno, esto es un llamado también
a todas las personas que están aquí presentes para que nos preparemos. Lo que les decía, que a veces los ángeles llegan y dan unos mensajes para prepararnos. Fíjense ustedes que a través de la astrología también nos están llegando mensajes para que nos preparemos. Estos mensajes no es como que nosotros escuchemos esto y digamos, ay, no, ¿cómo así? Ahora energía de impulso, ahora quién sabe qué me van a decir, que en el trabajo, en la casa, o que quién sabe con qué voy a salir yo, quién sabe qué voy a decir sin pensar. No, es para que somos seres racionales, entonces vamos a racionalizar eso y poner de nuestra parte para que las cosas salgan lo mejor posible. Sabemos que cuando hay momentos de calentura, obviamente empezamos a decir cosas que de pronto es mejor dejar de cantar eso antes de quitarlo. Y eso lo hablé en un live que se llamaba Lecciones de la Naturaleza, y fue cuando las personas que siguen este canal, me imagino que recuerdan a Donald, el pajarito que se cayó del nido y lo rescaté, y andaba metido entre mi pelo y demás. Y Donald se fue, no sin antes dejarme como muchas cosas para aprender. Entre ellas, algo que les va a sonar muy chistoso a quienes no lo han oído, y es que obviamente la gente me preguntaba, oye, si tienes el pajarito entre tu pelo, ¿no se te hace popó en el pelo? Y les dije sí, pero ahí también hubo un aprendizaje, porque el pajarito se paraba en el pelo, entonces de pronto, ¡pum!, hacía popó. Entonces yo pues no tengo asco de los humanos, menos de los animales tampoco. Entonces yo simplemente cogía cuando estaba fresco el popó del pajarito y lo quitaba. Obviamente cuando está fresco se va a regar más. Entonces una de las lecciones que me dejó Donald fue, perdónenme la palabra, dejen secarla miércoles antes de quitarla. ¿Qué quiere decir esto en la vida diaria nuestra? Es que cuando estamos en un momento difícil, que decimos tantas cosas y salen esos impulsos, Norberto, que esos impulsos que de pronto hieren a las personas y les damos donde más les duele, mejor no hablemos cuando estemos así. Dejemos calmar eso que está fresco, déjenlo calmar y cuando esté seco, se va a eliminar mucho más fácilmente. Cuando los ánimos estén ya tranquilos y abajo, se puede llegar a un mejor acuerdo. Y Cuando, si ya hemos dado esas palabras que a veces son dardos, tengamos la apertura de decir perdón, perdón, porque ahí no hay debilidad. Cuando uno pide perdón, no hay debilidad. Es una gran fortaleza pedir perdón. sí, sí, sí. Cuando no habla el corazón, tiene que hablar el silencio. O sea, cuando no habla el Ujú. corazón, tiene que hablar el silencio. Em, vuelvo a lo astrológico, o sea, el ser humano es un ser biológico y psíquico. Ah, perdón, acá no te voy a dejar hablar, pero es que eso es otro paréntesis. Acabas de dar el mensaje del día. Ese mensaje que acabas de decir, que darle espacio al silencio. Ese Cuando no mensaje habla se el ha repetido corazón, hoy todo el día se ha repetido ese mensaje hay algo importante allí y recordé hoy la frase de Wayne Dyer que es tan importante, aquí la palabra que se dice como el silencio que se deja entre ellas. Sigue, Norberto. se me disparan varias cosas. Primero, me acaba de bajar el Bhagavad Gita, Ujú. es un capítulo, digamos, de la tradición hinduista, en donde Krishna habla con Arjuna sobre la batalla de Kurukshetra. Si lo leemos textual, es la batalla entre familias por un conflicto. Cuando lo empezamos a ver desde un lado filosófico y mucho más profundo, es la batalla de uno mismo contra nosotros. Así es. Por qué traigo cosas del pasado? Si yo hablo de los Vedas, que eran libros que fueron escritos hace 4.000 años, que Veda significa conocimiento, la parte final de los Vedas eran los Upanishads. Los Vedas hablan de la energía del ser hacia afuera y los Upanishads hablan de la energía del ser hacia adentro. Si me remonto a 4.000 años, uno dice, uy, qué antiguo y demás. Ahora, Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, Ujú. en uno de sus textos, dijo que su pensamiento se forjó gracias a la lectura de los Upanishads. Entonces, hay como una suerte, digamos, de connotación entre el tiempo es cíclico.
Cuando uno ve a una mujer embarazada, no le pregunta si está M, S o XL. Le pregunta de cuántas semanas está. Sí. El problema lo trajo la ciencia, que maneja todo en ejes cardinales, en un ejes cartesianos. Entonces todo es lineal. En cambio, la vida son ciclos. Por eso es que la ciencia, eso que acabas de traer es maravilloso. Tenemos que hacer un Y capítulo aparte si hablamos de la ciencia. un capítulo completamente aparte porque los científicos, de hecho Einstein, ya que estaba viendo el campo cuántico, decía, es un espeluznante fue la palabra que utilizó para describirlo. Y decía, yo prefiero pensar que no existe lo que estoy viendo y la prueba que estoy teniendo fehaciente. Y era de ese campo cuántico porque rompe con toda la linealidad que ha venido manejando la ciencia por siglos. Entonces es como desmentirse a ellos mismos al reconocer un campo cuántico. Yo siempre digo que a Newton, cuando se le cayó la manzana, la semana anterior había gravedad también. Hago un paréntesis acá y cuento que yo soy técnico en electrónica. Yo trabajé toda mi vida en telecomunicaciones. Mi vida medía, pesaba y contaba. Yo llego a la astrología por accidente. O sea, termino una relación y dije, bueno, alguien tiene que explicarme en qué me equivoqué. Y cuando conocí a esta chica en la cual terminé la relación, ella se había ido a hacer una carta natal. Y yo desde la soberbia intelectual me reí como diciendo, para adentro, me reí como diciendo una carta natal. Cuando tomo la decisión de hacerme la carta natal en homenaje a lo que me había traído esa relación, quedé maravillado. No escuché lo que me dijo el astrólogo, pero empecé a ver líneas y yo dije, este es un campo magnético en el cual estamos inmersos. Y desde mi formación matemática y demás empecé a entenderlo. Y desde ahí empecé a investigar. A mí me abrió muchísimo la cabeza, como digo, no desde el saber, sino desde el entender. Entonces, me empezaron a aportar muchas cosas. Hoy, por ejemplo, vemos a emprendedores en charlas TED hablar de cómo se emprende, pero nosotros tuvimos a Leonardo da Vinci, nosotros tuvimos a Nikola Tesla. O sea, tenemos que mirar hacia atrás. Entonces, todo esto también es astrológico. No estemos siempre mirando hacia el futuro. Por ejemplo, cuando nombraste a Einstein, Einstein había leído mucho sobre la filosofía védica, porque en pocas palabras la filosofía védica habla que la materia está dividida en tres: en la ignorancia, en el mantenimiento y en la transformación. Le llaman gunas. Lo voy a ejemplificar. La ignorancia está relacionada con el carbón. El carbón es algo tosco, tiene una energía pero no la utiliza porque está ahí inerte. Necesita de un mantenimiento, de un fuego transformador para que se active esa energía. Y cuando queda la ceniza, que es la transformación, se cumplió todo ese ciclo. Gran parte de los Vedas habla de la calidad de energía que nosotros tenemos para lograr todo un entramado universal perdón, y entender si lo tenemos en ignorancia, en mantenimiento o en liberación o en transformación. Rajas, Tama y Sattva. Miren, miren esto, yo no sé si ustedes están viendo exactamente lo mismo que estoy viendo yo. Tiene mucho que ver con el patrón de creencias, por ejemplo, el patrón de creencias que tenemos afianzado y cuando nosotros empezamos a, a entrar en ellas y a, de alguna manera, enfrentarlas, porque enfrentar una creencia no es fácil. No es fácil porque es lo que conocemos, es lo que es con lo que hemos sido criados, era nuestra verdad hasta el día que decimos enfrentarla. Y si cuando vemos esa creencia y la miramos a los ojos y decimos, porque hay gente que piensa diferente y le está yendo mejor pensando diferente, ¿será que en mi creencia hay algo que tengo que ajustar? Y cuando decidimos dejar eso y abrir como esa postura rígida para darle esa flexibilidad de esa ceniza y permitir esa transformación, es cuando los aprendizajes se hacen
se adhieren a nosotros y lo podemos manifestar. De lo contrario, es muy difícil manifestarlo, pero comienza precisamente con eso, con la necesidad de mirarnos a fondo. Fíjense ustedes que están teniendo aquí dos ópticas, pero llegan al mismo punto. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, escuchan programación neurolingüística, a mí, yo realmente no había estado interesada en la programación neurolingüística. Y cuando empecé a escudriñar la programación neurolingüística, me sorprendió que allí se encontraban herramientas espirituales que me habían dado los ángeles en diferentes formas, llamado de manera diferente, puesto de manera diferente, pero tenía que ver con cosas de programación neurolingüística y yo decía, wow, esto es una similitud importante. Y son herramientas, para mí son herramientas espirituales, para otra persona que estudie desde otro lado de su mente, serán herramientas de programación neurolingüística, es decir, el mensaje llega porque llega independiente de dónde estés parado, solo es abrirte a la observación. Es excelente ese aporte. Y quisiera agregar que el ser humano actual trabaja en la dualidad de sujeto-objeto. Nosotros tendríamos que trabajar desde ese tercer punto, de la transformación. O sea, nos podemos ir al ámbito alquímico. Siempre hay una transformación en el ámbito alquímico. En cambio, en la dualidad es él o yo, o sea, es la lucha de egos. Los griegos, el concepto de amor, y acá no voy a hablar el amor, digamos, de un par, sino el amor en general como energía, lo veían de 4 maneras distintas. La epitemia era la relación netamente sexual, era un acto fisiológico. Luego venía la filia, en donde los egos están diluidos y dos personas tienen un proyecto en común y tienen un norte. Por eso la palabra filial habla de iguales. Luego viene la relación del eros, en donde hay una tensión como una cuerda, donde uno tira y el otro afloja. Si se evidencia y se manifiesta, se transforma en una relación tóxica, donde hay un control sobre el otro. Y luego tenemos el ágape, donde si amas a alguien, déjalo libre, ese concepto venusino de decir uno está en eje, y si quiere acercarse a alguien desde la plena libertad, lo elige, digamos, desde el deseo de compartir un camino. Ahora, si la otra persona no puede, no quiere, no es correspondido, uno puede seguir tranquilamente ese camino. Entonces, ¿a qué vuelvo? A que si de repente nosotros no nos conocemos hacia adentro, es muy difícil que podamos construir hacia afuera. El mensaje que yo quiero dar es que tratemos de tener herramientas para ir hacia adentro. El principal problema es que estamos cerrando el camino. Buscamos respuestas afuera. Las respuestas están adentro. Siempre, siempre, siempre. Me encanta ese mensaje que va alineado también a muchas de las cosas que en este canal se hablan y es justamente esa respuesta que no la vamos a encontrar en nadie externo, sino que nuestro corazón siempre tiene la brújula exacta y nos dice exactamente para dónde tenemos que ir. Por acá dice Vivelli, dice, el futuro del pasado somos. Dice Magnolia, siempre se dice que el pasado es pasado y hay que dejarlo atrás, pero hay mucho del pasado y los antepasados que tenemos, dice Corto, que mirar hacia adelante, pero creo que deberíamos mirar ese pasado y los antepasados para entender nuestro presente, para afrontar nuestro futuro. ¿Cómo entender eso y qué aprender? Digamos, los mayas y los aztecas tenían una inteligencia, digamos, a la par de la parte, digamos, de los egipcios. Ellos trabajaban con un orden superior y no trabajaban tanto el ego. Me vibra, por ejemplo, la analogía ¿cómo es? De la cueva de Platón, en donde a través de imágenes el mito de la caverna, sí. El mito de la caverna de Platón. O sea, hoy por hoy se repite la historia, porque si nosotros en cierta manera nos vamos al siglo I, sería el apogeo digamos, de la civilización romana, en donde Miren,
Perdona, los que no sepan acerca del mito de la caverna, les aconsejo que se busquen el texto. Hay texto, hay muñequitos, está explicado de miles de maneras en YouTube. Es maravilloso porque podemos siempre, independientemente del momento de la historia donde lo leamos, donde lo estudiemos, vamos a encontrar similitudes con la vida propia actual y Sí. saber esos falsos monstruos que estamos viendo en dónde están. ¿Están realmente en la caverna? ¿Están afuera? ¿Dónde Y están? ¿Y de qué manera eliminarlos? yo me sentí muy identificado con tu presencia y con tu don de bajar información, porque dije, ella es alguien que vio que dentro de todo la caverna de Platón estaba hacia otro lado y ella pudo salir. Y es como que te tengo de referencia de venir a través de tu canal, o sea, tu canal en cierta manera es decir, no existe la caverna de Platón, lo que existe es la libertad, porque la búsqueda del individuo siempre es la libertad. Qué lindo, gracias, gracias por ese reconocimiento y lo valoro mucho. Mira, que Astrid, hola Astrid, primero que todo, tan bella por estar aquí, gracias. Dice, ¿cómo la astrología puede ayudar para mirar hacia adentro? Qué maravillosa pregunta. Excelente pregunta. Primero, si me siento que estoy carente, voy a tratar de buscar afuera algo que yo estoy necesitando y me voy a enojar. Por ejemplo, una persona con una luna muy fuerte va a ser muy servicial con todo el mundo. Ahora, cuando ella necesita algo y no le responden de la misma manera, se frustra. Esa persona tiene que aprender a que en vez de dar hacia afuera a otro, se tiene que dar a sí mismo y fortalecerse. Parece a veces medio estar solos o estar un tiempo con uno mismo es una sabiduría muy potente. Cuando uno está hacia adentro, tendría que hacer análisis de decir, bueno, ¿qué siento? ¿Cómo estoy? ¿Qué tengo ganas de hacer? ¿Qué me gusta a mí? ¿O por qué hago lo que hago por otro? Entonces, es muy complejo empezar a mirarse hacia adentro. Entonces, primero, hay ciclos planetarios, hay maduraciones. Por ejemplo, una persona madura básicamente a los 28 años. ¿Por qué? Porque el movimiento de la Luna tarda 28 días y el movimiento de Saturno tarda 28 años. Si hacemos una analogía, al momento de nacer tenemos la Luna nueva. A los 7 años, en el cuarto creciente, cambiamos los dientes. De los 7 a los 14, la Luna llena, las nenas pasan a ser señoritas y los nenes cambian la voz. De los 14 a los 21 se desarrolla el sistema reproductor y de los 21 a los 28 cortamos ese cordón umbilical teórico con mamá y papá, podemos encontrar un par, podemos formar una familia, somos individuos en sociedad y armamos nuestro propio camino. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces somos, hoy por hoy, la inmediatez de las cosas es que formamos familia antes y demás y después nos encontramos con algunas crisis. Entonces, es importante para saber qué es lo que queremos y demás, a través de una carta, saber en qué etapa de la vida uno está. Como si fuese una partitura musical, qué tipo de nota estoy tocando en ese momento. Uno le va... Norberto, es maravilloso y tengo que agarrar de ahí eso que me estás diciendo es, eh, te tengo que preguntar esto y es respecto al futuro, porque a veces estamos pensando que, ok, me hago una carta natal, entonces me van a decir futuro. Y ahí es algo que No, lo he repetido y repetido no. sin cansancio, es que el futuro lo construimos nosotros. O sea, porque incluso muchas personas llegan a mí diciéndome, ay, me lees cartas de ángeles para ver el futuro. No. Y lo que se ve también, tanto en astronomía como se ve en ángeles, como se ve en diferentes ciencias, son potencialidades, no necesariamente futuros, sino potencialidades, que es como el futuro más probable de acuerdo a lo que has venido haciendo eh, en el aquí y en el ahora. O sea, por ejemplo, es muy poco probable, de acuerdo a mi historia, que yo llegue en este momento, abre la puerta y salte por el balcón. Lo más seguro es que yo me quede aquí terminando la entrevista y hablando un rato con ustedes. Es muy poco probable que yo de pronto
eh, saque todas las cosas de la nevera y las echa a la cámara. No sé, estoy hablando Sí. sandeces, pero esas potencialidades es lo que se ve claramente cuando uno abre todas estas cosas. Te Entonces, cuento, cuéntame por favor, ¿cuál es te tu cuento, visión del te futuro? cuento un caso, o sea, yo generalmente, más allá de hacerle cartas a clientes y demás, agarro random cualquier persona de la vida y le ofrezco hacer una carta natal. Ujú. ¿Por qué? Porque a veces las personas cuando se acercan es porque tienen alguna inquietud o tienen alguna cuestión que quieren responder a través de la astrología. Pero yo también veo cómo a veces la astrología se aborda aunque la persona no lo sepa. El otro día le hice la carta a la chica que cobra el peaje en la ruta. O sea, yo vivo cerca de una ruta y pago el peaje. Entonces es Ok, como que a la misma persona la veo frecuentemente. Entonces le dije, soy astrólogo, ¿quieres que te haga una carta? Ah, genial. Y le hice la carta, no la conocía ni nada. Y le digo, entras en un periodo planetario muy positivo. Acordate y empezá a pensar desde esta época para acá, que eran 8 meses para atrás, era desde marzo, si te pasó algo bueno en la vida, porque vas a tener que cambiar la cabeza. Terminaste un ciclo que no fue bueno, te generó ansiedades y demás. Y me dice, hace 2 meses compré mi casa, con 30 y pico de años en Argentina, tener casa propia es bastante difícil. Y ella me dijo, pero lo que pasa es que en el 2015 tuve un accidente. Entonces, no, 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 no. Le digo, te compraste la casa porque entraste en un periodo de benevolencia. Tenés que empezar a vibrar en ese periodo. Si en los periodos anteriores vibraste con una energía no tan alta, ahora vas a tener que hacer el ejercicio de empezar a vibrar porque las cosas van a cambiar. Como astrólogo a veces tengo que transmitir eso, porque si no la persona queda con anclajes, con trabas, porque en el pasado no le fue bien. Lo primero que me claro. dijo fue que no tenía novio, que digo, no, no, no estoy hablando de no, no estoy hablando de vos y en qué vibración entraste. Bueno, y hablando de esa vibración, ya sabiendo que no es futuro, sino esas potencialidades, ¿cuáles son esas potencialidades de acuerdo a las posiciones que ves en los astros, lo que nos puede pasar de alguna manera o qué se puede representar de aquí a, no sé, En, 6 meses, un año, no sé en si líneas puedes tener generales, alguna proyección en líneas En, generales, en sí. líneas Ujú, generales, digamos, cuando los planetas se juntan, generan un campo magnético que se llama astrodina. ujú. Nosotros cuando tuvimos la pandemia, tuvimos 3 planetas que estuvieron juntos. Eso generó un estado de frecuencia baja, que por suerte ya estamos saliendo, y el pico va a estar hasta el 2028. O sea, nuestro camino es ascendente a nivel positividad, a nivel energía, se van a ir dando. Lo que pasa es que el tiempo cronológico nuestro a veces quiere que pase más rápido. Estamos saliendo de un cimbronazo muy grande. Digamos, estos cimbronazos se dieron en 1492 y se dieron en las principales caídas de los imperios. O sea, no es que la pandemia fue algo así nomás. 3 planetas de los más complejos y de los más grandes, no nos olvidemos que los planetas en cierta manera manejan energía por su propia gravedad y por su propia vibración. Y que se junten 3 es como que en la puerta de nuestra casa pasen 4 camiones juntos y vibran las ventanas. Ok. Entonces, estamos saliendo de eso y estamos en algo creciente. Ujú, En el ujú. inmediato plazo, el pico es el 8 de diciembre, dentro de todo el tema de Marte, que vamos a estar un poco, dentro de todo, tratar de no estar pulsantes. Pero en líneas generales es todo positivo. Muy bien, entonces cuiden sus reacciones, Sí. vienen cosas buenas, hay que depurar y ahí voy a alinear esto con lo que nos dicen los ángeles también para esta época y es, está bien si en el pasado han tratado de que sus propios problemas sean solucionados por otra persona, pero en este periodo se acabó eso. ¿Qué quiere decir se acabó eso? Que nosotros mismos nos tenemos que hacer cargo de nuestros dilemas. Recientemente encontré, por ejemplo, una persona que
que esperaba como una solución externa por parte de sus familiares y de sus amigos a sus problemas personales. Y cuando llega este mensaje, que este mensaje era muy claro de lo siento, te tienes que hacer cargo de tus propias debilidades, afrontar tus propios pensamientos, tus propios desafíos, porque es hora que desarrolles esa habilidad y si ya la venías desarrollando, el golpe no va a ser duro, pero si estabas acostumbrado a que otras personas solucionaran tu vida, ese golpe va a ser duro. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para colaborar con nuestra alma y nuestro ser interior? Es escucharnos. Lo que decía Norberto es justamente trabajar con nosotros y lo que Astrid preguntaba es esa mirada hacia adentro. Es si se presenta una situación externa de la cual nosotros no tenemos de pronto mucho manejo y decimos, ¿cómo afronto esta situación caótica? Simplemente manejemos lo que nosotros podemos manejar hacia nosotros. ¿Cómo yo me puedo portar en esta situación para estar bien primero? ¿Y cómo puedo ser luz también para otros? Con esas dos cosas podemos tener herramientas fuertes para este periodo que viene. Norberto. Sin duda. Pensemos lo siguiente. Nosotros, el corazón nuestro expande y contrae, expande y contrae. Cuando se empieza la vida, hay algo que late, que expande y contrae. A los 3 meses se desarrolla todo un sistema nervioso, digamos, hacia arriba, que tiene que ver con las orejas y al momento hacia abajo con los órganos, con los riñones. Los riñones se parecen a las orejas. Las orejas depuran las toxinas que vienen de afuera y los riñones depuran las toxinas que vienen de adentro para cuidar el campo magnético central que es el corazón. Dicho de otras palabras, y esto es digamos, una analogía védica, los Vedas consideran un carruaje donde hay caballos, está el cochero y está el señor importante que va adentro. El cochero es la mente, los caballos son nuestros sentidos y el señor es el corazón. Si el cochero está desequilibrado, todos nuestros sentidos, todos los caballos se van a desequilibrar. Entonces, es muy importante que nuestra mente, no por algo la palabra lunático y la luna rige la mente, no por algo la palabra lunático es negativa. O sea, tenemos que tener control de nuestros pensamientos. Uh-huh. Entonces, una vez que nosotros logremos controlar nuestros pensamientos, por ejemplo, yo hago ejercicio, el orificio de la izquierda de la nariz se llama la parte ida, el orificio derecho es píngala y en el medio es Sushumna. En yoga equilibra toda la energía. Entonces, a veces si estoy en una reunión y puedo estar un poco tenso, empiezo a ver si tengo los dos orificios destapados. Si llego a tener los dos orificios destapados, puedo estar en tranquilidad porque tengo los dos hemisferios en equilibrio. Si tengo un orificio tapado, puedo llegar a hacer ejercicios. O ya sé que hay algo interior mío. Entonces, respiración profunda. Exacto. Háganlo todos y me cuentan cómo les va. A ver, tápense primero uno, respiremos profundo. Este me dice que está bien. El otro. ¿Está bien? ¿Cómo están ustedes? Entonces, ¿qué pasa si uno tiene el izquierdo o el derecho tapado, Norberto? Se nos activa más un lado del cerebro que de otro. Si se nos activa el lado izquierdo, estamos muy pensantes. Si se nos activa el lado derecho, en cierta manera vamos a estar relajados y vamos a estar más perceptivos. El equilibrio sería que los dos estén destapados. Es un poco un ejercicio. Y las personas con rinitis, que ahí estaba pensando en mi hijo que va a decir, ay, Dios mío, entonces yo qué hago. Es un poco una manera de siempre buscar hacia adentro. Lo más importante también es tratar de estar en contacto con la naturaleza. Acá dice Amparo, dice derecha tapada. Bueno, ya por lo menos empiece a tratar de equilibrarlo y automáticamente se equilibra. Ok, repíteme, la derecha es qué y la izquierda es qué. Están cruzados. Sí. Si tenemos la derecha tapada, tenemos el izquierdo, que sería el que mide, pesa y cuenta.
el que activa muy, muy rápido la mente. Ok. Y cuando tenemos el izquierdo, tenemos el derecho, que tiene que ver con la percepción. El famoso control mental y la meditación es tratar que nuestro centro del cerebro esté en equilibrio, porque Ok. la parte que piensa tiene una velocidad mucho mayor que la otra. Entonces, nosotros lo que tenemos que lograr es que los dos hemisferios estén en equilibrio. Así por lo menos pueden llegar a encontrar comunicación. Si no, o Bueno, pensamos, pero definitivamente, Norberto, las personas que tienen rinitis o tienen problemas de tabique y demás no pueden respirar bien, entonces también hay cierto desbalance allí. Mira, Pilar, ojo con la rinitis. Pilar está diciendo que también le pasa lo de la rinitis. en Alicia dice que los dos están destapados. Bien, genial. perfecto. En la antigüedad las personas no se medían la vida en años, sino en cantidad de respiraciones. Ajá. O sea, porque dentro de todo, digamos, la respiración es un alimento, digamos, mucho más importante que el alimento material, porque es prana, es Claro, energía. claro, claro. Por eso el aprender a respirar es básico para absolutamente todo. Exacto. Fíjate cómo a veces empezamos por un lado y con la astrología vas por un montón de cosas. Fuimos a 4000 años antes con los Vedas, hablamos de los griegos, hablamos de los bebés, de la sabiduría de los bebés. eh, y, Maravilloso, maravilloso. y no hablamos Norberto, de mira, signos, y no hablamos de no signos. hablamos de signos, sí. Pero Norberto, yo sé que muchas personas están ya antojadas como diciendo, ¿dónde conseguimos a Norberto? Yo sé que me van a bombardear con mensajes y me van a decir, ¿dónde lo consigo? Entonces, para que no me bombardeen con mensajes, Norberto les va a decir dónde lo pueden encontrar, Norberto, dónde te pueden escribir. Bueno, en Instagram me buscan por la saga insignia. La saga insignia, todo junto. ¿Y El, correo no- electrónico o algo? el correo electrónico es n de Norberto Melech, como mi apellido, @gmail.com. Se lo estoy La poniendo saga acá. insignia está relacionado con el camino de las estrellas. Otro día hablamos de la luna, o sea, podemos sacar un montón de temas. Miren, nmelech Ahí está. gmail.com, nmelech@gmail.com. Ahí le pueden escribir a Norberto si están interesados en una carta natal, si están interesados en conocer más de estos temas. Él va a estar abierto y en disposición. Quiero decirles a ustedes que es la primera vez que lo traigo a mi canal, pero no va a ser la última porque van a venir cositas que después les contaré. Pero vamos a estar muy, muy en contacto también con Norberto. Entonces, si tienen dudas, preguntas, ya saben que le pueden escribir a él cuando quieran. Les comento, digamos, cuáles son mis trabajos. No solo hago cartas natales, sino hago sinastrías, o sea, el Ay, eso es equilibrio. buenísimo. Buenísimo. Cuéntale, por favor, qué pena meter tanto la cucharada, pero es que ya teniendo la experiencia con él me pareció buenísima. Eh, Cuéntame. la carta natal, digamos, la sinastría es hacer una mezcla de ambas energías, de un matrimonio, de una pareja. Yo, por ejemplo, mi mamá ahora tiene una determinada edad y hay personas que la cuidan, entonces yo hago la sinastría de mi mamá con la persona que la cuida Te para ver están preguntando qué es la siniestría. Es la como sinastría. mirar cómo funciona uno con el otro. Exacto, es la mezcla de uno con el otro. Yo lo uso mucho también porque trabajo para empresas. Cuando me preguntan, necesitamos personas de determinado tipo, me mandan las fechas y yo por lo menos puedo evaluar la energía de la persona con el jefe que va a tener, o de repente si tiene que tener un puesto determinado, yo puedo hacer sinastrías con la dirección. O sea, es muy importante conocer para que no existan choques o por lo menos no existan conflictos. Y yo lo utilizo mucho cuando conozco gente, me ahorro tiempo. No, pues total, total, porque además la descripción que hace es una descripción impresionante. Magnolia me lo había dicho y lo pude comprobar, obviamente, precisamente porque lo comprobé, les traje a Norberto, porque sabía que les iba a encantar. Norberto, gracias. Ay, bueno, una última pregunta, dice Juliana Páez, ¿y cuando se tapa completamente y comienzas a respirar por la boca o a causa de una fuerte rinitis? Ahí hay que tratar de estar en calma, descalzarse, tratar de tocar tierra,
porque, digamos, a veces el entorno, necesitamos de la naturaleza, a veces estamos muy metidos en cosas electrónicas, no quiero ser muy técnico, pero todo lo electrónico no es positivo. Las células necesitan la negatividad de la Tierra. La Tierra está a menos 50 voltios y cuando estamos en un entorno con demasiadas cosas electrónicas, esa negatividad se va perdiendo. Entonces la célula no alcanza a estar lo suficientemente negativa como para hacer el proceso de cambiarse o de, digamos, de generar una nueva. Pero hay algo que quiero decirles también y es que cada parte del organismo está diseñado para que funcione perfectamente bien. Si hay algo que nos está funcionando diferente, hay que ponerle atención porque las herramientas están, herramientas médicas, herramientas holísticas, pero las herramientas están para que solucionemos cada uno de esos problemas. Yo tenía ese problema de rinitis, por ejemplo, que está diciendo Juliana, y me operaron cornetes, entonces perfectamente bien y solucioné, no es complicado y fue hace miles de años que me operé cornetes, entonces todo eso se soluciona. Otro live que vendrá después tiene que ver con los dientes y cómo energéticamente tener un diente malo nos puede estar haciendo la vida un caos. Eso es, mejor dicho, impresionante. Voy a traer a un experto, se los prometo, donde vamos a hablar de esos temas que me acaba de llegar al corazón y dije, ok, hay que hablar de estos temas también porque la medicina, que es ciencia, está de la mano con la espiritualidad. Ya cada vez más están más cerca y como los ángeles lo dicen, van a ser uno en algún momento. Norberto, ¿algo más? No, nada, ha sido un placer escucharte nuevamente. Siempre, siempre es muy bueno escucharte, saber de vos, escuchar tu información que tienes para decirnos y me encantó ser parte de este espacio. Gracias, gracias de verdad, mil gracias a ti. Ya saben, vuelvo a poner, acá dice Pilar, lo que acabo de decir de la tierra, yo trato todos los días de tocar una palma que tengo en mi patio, digo que dejo toda la energía que no me sirve y que me dé la energía bonita que necesito y también trato de caminar descalza en el pasto. Excelente, Después, excelente, eso lo podemos meter también después en un live donde hablamos de excelente. cómo enraizarnos. Dice Juliana, qué maravilla de tema. Gracias, gracias, gracias. Sulami, gracias. Martí, gracias. Les doy las gracias a todas las personas que se conectaron. Dejo aquí en último banner con el correo de Norberto. Por favor, escríbanle a nmelec@gmail.com si están interesados en alguna información que él les pueda dar, o en una carta natal, o en todo la cineastría, o en todas estas cosas maravillosas, o en hacerle otra entrevista para las redes de ustedes si así lo prefieren. Muchas gracias a todos por estar aquí. Norberto, gracias, mil gracias a ti por haber estado conmigo en este live, por traer todo tu conocimiento, sabiduría. Gracias a mis ángeles que me llevaron a conocerte porque eres una persona grandiosa. Gracias. Gracias a ti por tu iluminación. Ok, un abrazo a todos, un beso y que los ángeles los acompañen. Chao. Queda colgado en mi YouTube y en mi Facebook.